hay una situación incierta en muchos partidos políticos. ¿Cómo la ve usted ya dentro del trámite que está desarrollando y su trabajo dentro del Consejo Nacional Electoral Provincial? Buenos Bueno, días. efectivamente, buenos días. Efectivamente, hay algunas organizaciones políticas que ya han solicitado fecha para las primarias. Entre su mayoría está para el 20, 20 y 21 de agosto. Hay que recordar que todos los partidos que tenemos hasta este 23 de agosto para realizar las primarias. Sin eso, no pueden inscribir sus candidatos. Ingeniero, hablemos de el partido de Álvaro Noboa. Adelante, Ecuador, adelante. El Consejo Nacional Electoral ordenó llevar un consejero. ¿A quién fue? Un delegado. Bueno, A las primarias de ellos. Un delegado del Consejo Nacional Electoral. Un vedor. ¿No es cierto? bueno, hay que Un recordar veedor, correcto. que sí, No, pero perdóneme un efectivamente. ratito la pregunta. Ellos están impugnando. La impugnación, ¿hasta cuándo le contestan sí o no? Después de que el Consejo Nacional Electoral acepte las inscripciones o antes. Bueno, ellos realizaron una impugnación, una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, nosotros hemos continuado brindándoles el apoyo logístico, la participación con el veedor a nivel nacional, porque ellos hicieron la veeduría a nivel nacional. Es por eso que nosotros continuamos brindándole el acompañamiento hasta que determine el Tribunal Contencioso Electoral si procede o no la apelación. En ese caso, no pueden, si el Tribunal Contencioso Electoral ratifica la decisión del Consejo Nacional Electoral, esa candidatura no puede inscribirse. Pero si el Tribunal Contencioso Electoral decide que la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral no cabe, entonces él podrá inscribirse normalmente con su partido político. ¿Fechas para eso, ingeniero Gamboa? Bueno, él ya cumplió con la fecha específica para la democracia interna, es decir, para inscribirse, tiene hasta el 17 de septiembre que empieza la inscripción de candidaturas. Una vez que ya se registra, hay 10 días más, luego del 23, para que el candidato acepte su inscripción. Si él viene a registrar su firma de inscripción, nosotros debemos recibirla, receptarla y no hay ningún inconveniente. El detalle está que desde el 17 de septiembre hasta el 4 de octubre, que es el periodo para inscribir su candidatura, el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncia. Ese es el problema. Ahora, ¿el Tribunal Contencioso tiene fecha para pronunciarse o no? No hay fecha para pronunciarse, sin embargo, tengo entendido que lo van a tratar de manera urgente porque así lo han determinado los señores jueces, que van a dar viabilidad rápida a todas las impugnaciones para poder participar y no coartar el derecho de los ciudadanos en este proceso electoral. Hablamos de todas las impugnaciones, conocemos de 4 y la de Adelante, Ecuador Adelante sería la quinta. ¿Hay más? Bueno, sí, ellos tenemos dos procesos completamente diferentes. Uno es el de Adelante Ecuatoriano Adelante, el movimiento MST y el movimiento Meta. Ellos son movimientos que no han cumplido los requisitos básicos para seguir en el registro de las organizaciones políticas, que es al menos tener el 3% de electores en 2 elecciones consecutivas, o tener un porcentaje de asambleístas, o en su defecto, el 8% de las alcaldías o al menos un concejal en el 10% de los cantones, el 4%, perdón, de los votos válidos. Al no cumplir ninguno de esos requisitos, lamentablemente la organización política pierde sus derechos como tal y se queda eliminado del registro de las organizaciones políticas. Ellos están apelando en base a esas circunstancias, sin embargo, los cálculos y los números no dan y es por eso que el Consejo Nacional Electoral ha determinado su eliminación. Ese es un movimiento. El otro grupo que es, por ejemplo, los otros 4 organizaciones políticas que de acuerdo a la Contraloría General del Estado deben ser eliminados, esos también están en los 30 días de prórroga para que determinen o hagan un justificativo y puedan continuar. Caso contrario, también quedan fuera del registro de las organizaciones políticas. Ingeniero Gamboa, estamos conversando con el ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral. Todas estas cosas no están ocasionando atrasos para el proceso.
Nosotros, como parte del proceso electoral, continuamos avanzando en las diferentes condiciones, como por ejemplo la ampliación de los recintos electorales. Estamos ampliando algunos recintos más. El día viernes tuvimos una reunión con el presidente de Fede Guayas porque nos van a facilitar el Coliseo Voltaire Paladines Polo y algunos otros lugares de Fede Guayas para utilizarlos como recinto electoral, ya que para temas de bioseguridad, cada junta receptora de voto va a estar en una sola aula para evitar la aglomeración. Y los demás pautas y los demás hitos que debemos cumplir previo al proceso se están dando. Efectivamente, sí, hay un inconveniente que debe solucionarse, pero es una resolución que ya se tomó hace varios meses en el caso de los movimientos políticos y ellos, de acuerdo a su derecho, han venido apelando y se ha venido tratando. Y lamentablemente, luego de realizar algunas impugnaciones y apelaciones, aún no se ha resuelto. 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos, 8:22. Ingeniero Gamboa, económicamente, ¿cómo andan? Complicados, bastante complicados. Nosotros hemos tenido que realizar varios reajustes al presupuesto. Hay cosas que no podemos obviar, como el tema de las seguridades, la seguridad de las papeletas, la seguridad del personal, la cantidad de personas, pese a que antes manejábamos un coordinador de mesa por 4 juntas receptoras del voto, ahora vamos a hacer por 6 o hasta por 8, es decir, optimizamos lo que más podamos en el tema personal y el tema recursos, pero aún así estamos esperando que se apruebe el presupuesto, un presupuesto ajustado. Hemos tenido problemas con los sueldos, con los pagos a los proveedores, no se ha podido cancelar a los medios de comunicación todavía, algunos faltan. El tema económico es bastante complicado, sin embargo hemos avanzado. Seguimos avanzando porque no podemos detener, el proceso electoral no puede cambiar de fecha, tiene que darse porque también es parte de la salud de la democracia. 8 de la mañana y 23 minutos, 8:23. A todo esto se suma la pandemia. Exactamente, hemos tenido que hacer varios ajustes. Inicialmente se había pensado en el voto telemático, que al final se concretó en que no se puede dar. Las circunstancias en el país no están para que se haga un voto electrónico. El voto segmentado, que también nos complicaba bastante, y las organizaciones políticas también tenían ese recelo a ir. Hemos decidido, o el Consejo Nacional Electoral ha decidido mantener las elecciones tal cual se dan, sin embargo hemos tenido que ampliar más recintos electorales para descongestionar un poco los focos donde tenemos mayor aglomeración, principalmente las universidades en el tema de Guayaquil, y eso también tiene consecuencias, sin embargo hemos tenido que ir ajustándonos más de la cuenta en realidad. Ingeniero Gamboa, en las elecciones pasadas se daban 400 electores por junta. ¿Se va a bajar ese número? 824. Sí, ahí se está planificando y va a realizarse las juntas receptoras del voto con 350 electores. Como les decía, en su mayoría los recintos electorales tendrán en cada aula una sola junta receptora del voto, que en los procesos anteriores se utilizaba 2 o hasta 3, dependiendo del tamaño de las aulas. Lógicamente hay zonas electorales o sectores donde se nos ha hecho imposible tomar ese cambio, sin embargo se está utilizando los pasillos de los colegios o en su defecto las aulas que sí brindan el espacio suficiente podrán utilizar 2 juntas receptoras del voto. Por eso decíamos, pero va a haber un incremento. Cada junta se divide en 2, hombres y mujeres. No, una junta receptora del voto es de hombres, otra junta receptora es de mujeres. Nosotros se considera separado completamente, la junta masculina y la junta femenina. En total, en Guayas teníamos 9.200 juntas receptoras del voto a nivel del proceso 2019. Se prevé que para este proceso tengamos 10.000 o cerca de 10.000 juntas receptoras del voto. Aún no se cierra el padrón electoral, el padrón se cierra el día de mañana, que el registro civil entrega el corte de la información, y con eso, junto con el cambio de domicilio, el padrón pasivo y todos los ajustes que hemos venido realizando, tendremos ya un padrón definitivo con el que ya podríamos publicarlo y podríamos realizar ya los cortes en cada junta receptora del voto. Con 10.000 estamos hablando aproximadamente de 10.000 aulas. Así es. Estamos hablando de toda la provincia. Nosotros ya manejamos las 9.200, pero en la mitad. Es por eso que como les decía, hemos abierto más recintos electorales,
Todavía esta semana continuaremos buscando más recintos electorales adicional a eso tendríamos todavía el problema en algunos sectores, en algunas zonas electorales que no podríamos hacer ese cambio. Sin embargo, se está manteniendo en su mayoría continuar con ese requisito de tener una sola junta por aula. Ingeniero Gamboa, por si acaso, ¿han pensado en el Parque Samanes tal vez? ¿En la explanada del Estadio Modelo? Sí, como les decía, hemos tenido ya la conversación con el presidente de Fede Guayas, ellos nos van a prestar el Coliseo, los lugares que son de Fede Guayas, que son algunos coliseos, y también la explanada. Sin embargo, como les decía, hay que recordar que tiene que estar techado o tenemos que brindar las facilidades con carpas, iluminación, porque las elecciones terminan, una vez que terminan el sufragio, empieza el conteo de votos, que a veces nos toma 3, 4 o hasta 5 horas, dependiendo de los señores miembros de las juntas receptoras del voto. Pero sí hemos considerado, sí planificado y está en proceso de realizarlo también. ¿El Coliseo Abel Jiménez, que está en Parque Samanes? También es parte de lo que nos está brindando la colaboración Fede Guayas. Y continuamos inclusive en algunos han hecho solicitudes porque son privadas, en las instituciones privadas nosotros no podemos presionar mucho, estamos solo solicitando. En las partes públicas sí, todos los colegios casi están brindando. Hay ciertos colegios que no brindan las garantías, como tener cerramiento o la puerta que sea un poco amplia para que pueda entrar los ciudadanos. Es por eso que no han sido considerados, pero en su mayoría los colegios fiscales van a participar como recintos electorales. 8:28, 8 de la mañana y 28 minutos. El ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral, está conversando con nosotros. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, ingeniero. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ingeniero Gamboa. Oiga, el cambio de domicilio electoral terminó. ¿En el registro se incrementan los votantes en Guayas o se cambiaron algunos? ¿Tiene algún dato al respecto? Bien, ¿cómo está? Bueno, hubo el cambio de domicilio desde el 5 de mayo hasta el 14 de junio, que fue el periodo de cambio de domicilio virtual y presencial, cuando nosotros ya abrimos la delegación el 20 de mayo. Dentro de ese periodo, hubo 14,000 cambios de domicilio en la provincia del Guayas de manera digital y 8,000 de manera presencial. Esos 20,000 cambios que se realizaron se hacen efectivos en este proceso. Lógicamente no cumple el histórico. El año 2019 teníamos más de 70,000 cambios. En este proceso, por el tema de la pandemia, solo hay 20,000. Aún no tenemos el dato exacto del valor, de la cantidad de votantes de Guayas, porque como les decía, luego del cambio de domicilio tenemos la reducción del padrón pasivo, que eran los ciudadanos que no sufragaron en los 4 últimos procesos electorales y que no interactuaron con el Consejo Nacional Electoral. Allí estamos hablando de cerca de 500,000 personas que son eliminadas del registro electoral y por ende no van a aparecer en el padrón este año. Eso sumado a los extranjeros que no vinieron a validar su participación porque tienen que tener 5 años en el país y aceptar o querer sufragar. Tienen que hacer una solicitud para ese requerimiento. Junto con ello, se cierra el padrón electoral el día de mañana, 18 de agosto, que el registro civil debe entregar un corte con la información de las personas que han cumplido 16 años hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, y que han fallecido también deben ser eliminados. Es decir, una vez que tengamos ese corte, nosotros podríamos determinar ya la cantidad de votantes en la provincia del Guayas y a nivel nacional. Retomamos, ingeniero Gamboa, el tema de los 4 partidos que tienen los 30 días de plazo para convalidar su condición por parte del Consejo Nacional Electoral. Independientemente de esas circunstancias, ¿ustedes igual van a avalar las primarias provinciales que tengan que desarrollar esos movimientos, esos partidos aquí en la provincia del Guayas? ¿Lo van a hacer igual? Para los partidos y movimientos políticos que se les ha dado el plazo, que ha sido una resolución de la Contraloría, para ellos no podemos nosotros participar hasta que no se determine claramente la situación.
Para los movimientos que han apelado al Tribunal Contencioso Electoral como Adelante Ecuatoriano Adelante y MST, para ellos sí nosotros tenemos que participar hasta que no haya una resolución del Tribunal Contencioso Electoral y por ende puedan o no inscribir sus candidaturas. La figura de estos 4 movimientos, porque el Tribunal Contencioso Electoral en primera instancia los avaló para que participen, pero vino nuevamente el Consejo Nacional Electoral y estableció una contramedida, vamos a decirlo de esa manera. Es por eso que ustedes no pueden convalidar aquello. Si ellos Así retoman nuevamente alguna acción con el contencioso electoral. Ya allí el Consejo Nacional Electoral nos dará las directrices para poder ya acompañar a las organizaciones políticas. Una pregunta, ingeniero Gamboa, usted no es juez, pero, por ejemplo, ¿cómo funciona con ciertos candidatos que no tienen sentencia ejecutoriada? Si ellos inscriben sus candidaturas, ¿cómo hacen? ¿Pueden salir, por ejemplo, en el caso del abogado Abdalá Bucaramanga? Usted es provincial, pero denos luces de cómo funcionaría esto. Bueno, Él si podría no hay... inscribirse como candidato, podría salir de su casa para hacer su inscripción presencial. ¿Y qué pasa ahí en el momento en que su candidatura ya está convalidada? Bueno, para realizar las primarias lo pueden hacer de manera digital, online. Eso es parte de la reglamentación que se puede hacer. Lógicamente, el candidato, el precandidato, tiene 10 días para aceptar su inscripción, su precandidatura, y lo tiene que hacer de manera presencial en la delegación. Él tendría que venir a firmar acá a la delegación su inscripción para precandidato. Si no hay sentencia ejecutoriada, el candidato puede realizar su inscripción de candidatura y en el momento en que la Junta Provincial, que ya se posesiona antes de la inscripción de candidatura, no recibe ninguna impugnación, avala la inscripción de la candidatura. Y en ese preciso momento él goza de fuero y no podría ser sentenciado hasta que termine el proceso electoral. Pero en el caso de, por ejemplo, él teniendo arresto domiciliario, ¿cómo sale? ¿Sí lo puede hacer o cómo es la figura? Bueno, tendría el tema legal allí, tendrían ellos el que solicitar el permiso para poder salir de su domicilio, porque nosotros, ese requisito, si está claro, tiene que hacerlo de manera presencial acá en la delegación. El tema de las primarias no hay ningún problema, pero el tema del registro debe hacerlo aquí en la delegación. Perfecto, ingeniero Gamboa. Muchísimas gracias de mi parte. Y algo parecido a lo que pregunta el economista 26 para las 9. Es el caso de Correa si quisiera ser candidato asambleísta internacionalmente. Así es. Bueno, en realidad, en tema internacional, por ejemplo, si son candidatos en Europa, ellos deben acercarse a una de las embajadas donde tenemos el registro para poder aceptar su candidatura. En el tema de los asambleístas provinciales, sí deben acercarse a las delegaciones, y nacional y candidato a presidente en el Consejo Nacional Matriz. Pero el caso de Correa todavía no está sentenciado. Así es, él podría inscribir su candidatura en una embajada. Luego, de aquí hasta 5 días más. Así es. Y después de los 5 días. Hasta allí en las primarias, hasta el 23 de agosto son las primarias. Allá. Luego tienen 10 días para inscribir su aceptación como precandidato. Y luego, desde el 17 de septiembre hasta el 4 de octubre, es el tiempo para que el precandidato inscriba su candidatura. O sea que hasta el 17 Pero en el caso de Correa, septiembre... perdóneme, licenciado, en el caso de Correa, ingeniero Gamboa, de acuerdo a la disposición del Consejo, también tiene que hacerlo presencial en la capital de la República. Sí, en el caso de los asambleístas nacionales, pero no en el caso de los asambleístas, candidatos a asambleístas por Europa o por fuera del país. Lo que es fuera del país deben hacerlo en las embajadas. Allí se inscribe la precandidatura y la inscripción de la candidatura como tal. El detalle está en que el candidato que gane debe recibir su credencial de manera presencial aquí en Matriz o en la delegación en el caso de ser provincial. Pero ya tiene fuera de corte. Allí es un tema jurídico que tiene que aclararse porque una vez terminadas las elecciones termina el fuero de los candidatos y el candidato no ha sido proclamado electo hasta que no reciba su credencial.
Ay, 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 la situación es difícil, pero en todo caso, el Consejo, las leyes ecuatorianas tienen hasta el 17 de septiembre para que la sentencia de Correa sea en firme o simplemente lo dejan libre. Así está la situación. Ok, ingeniero, le agradecemos mucho. Nos ha abierto, mejor dicho, nos ha disipado de muchas cosas que teníamos que preguntar sobre las elecciones del año 2021. Y lo vamos a seguir molestando constantemente. Con todo gusto. Nosotros estamos abiertos al diálogo para que la ciudadanía conozca y mucho más con los medios de comunicación, que son esa puerta y ese garante del proceso electoral como tal. Muchas gracias en audio y video el ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre las elecciones del 2021. Muchas gracias, ingeniero.